Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es Círculo Político BC. Gracias por acompañarnos nuevamente a una entrevista. El día de hoy tenemos a un entrevistado muy especial. Usted lo ha visto definitivamente, quizás en boca de alguno de los múltiples comentócratas de Baja California, o quizás lo ha visto por ahí, por la calle, en su bicicleta, o lo ha visto en algún video viral en los últimos meses. Es el regidor Pablo Ñañez, que nos acompaña el día de hoy en el estudio. Regidor, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias Juan Pablo por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo el público de Círculo Político Baja California. A ver, vamos directo al tema. Claro que sí. La controversia grande, la razón por la que la comentocracia, te has vuelto en el tema favorito de la comentocracia. Tu licencia que pediste por 3 días para poder ir a Coahuila. Sí. Primero que nada, ¿por qué te parecía importante ir a Coahuila? ¿Y por qué te parecía importante el pedir licencia para poder hacerlo? Bueno, gracias por la pregunta. Coahuila es el único estado que ha sido 97 años gobernado ininterrumpidamente por el PRI. En estos tiempos donde la derecha ignorante, que es la oposición a la transformación que experimenta México, que dicen que hay una dictadura, todavía se atreven a decirlo, pues defienden que el mismo partido siga gobernando otros 100 años más la misma entidad, en este caso Coahuila. Un estado donde tiene diversos problemas, particularmente el del agua. La cuarta transformación, desde el gobierno de Andrés Manuel, construyó el programa Agua para la Laguna. Y aún así, a pesar de tener una inversión histórica federal sin precedentes, varios municipios de este estado siguen padeciendo dicho problema a temperaturas de más de 40 grados, particularmente la ciudad de Torreón, donde es candidato a diputado local mi amigo Antonio Atolini, y por eso quise ir a apoyarlo durante 2 días de manera simbólica. Realmente mi presencia no incide mucho. Tengo algunos amigos en Coahuila, todos votan por Morena. Entonces realmente fue expresarle la solidaridad al pueblo coahuilense que está emprendiendo una lucha enorme para sacar al PRI de su estado, que insisto, lleva 97 años gobernando esa entidad. Pero también estoy muy consciente que mi tarea como regidor no es esa. Por eso pedí una licencia sin goce de sueldo. Durante esos 3 días no se me devengó ningún salario para ir y venir. No falté a ninguna sesión de comisión de las que formo parte, no falté a ninguna sesión de cabildo, ni cancelé ninguna reunión ciudadana. Todos los compromisos que teníamos en la agenda los cumplimos en los días previos de la licencia y regresé el sábado a mediodía. Ya estaba aquí en Tijuana, listo para seguir trabajando por nuestra ciudad. Creo que un poco, tu caso me pareció muy interesante y en parte la razón por la que te invitamos el día de hoy es porque a mí me parecía que justo por múltiples razones estamos teniendo que tener ahorita una conversación sobre cuáles son las voces que resuenan dentro de las redes sociales en Baja California, a quienes que estamos escuchando. Y de repente yo me topo con las críticas que se te hacen a ti específicamente, en este caso, en el caso de tu licencia de Coahuila. Y un poco lo que me parece es una ignorancia aceptada por parte de algunos de estos comentócratas, porque de repente es como, es que no está trabajando. Pero al mismo tiempo, cuando tú presentas, o sea, por ejemplo, el tema que has estado lidiando del nuevo reglamento para parques de la ciudad, los temas que traes sobre las reuniones que mantienes con personas que llaman a tu puerta, literalmente. O sea, un poco es, ¿qué papel crees que juega para ti el informarle a la gente cuando del otro lado estás viendo como este río de comentarios que un poco van a eso, a criticarte por ser posiblemente uno de las figuras más visibles dentro del Ayuntamiento de Tijuana ahorita? Bueno, primero yo respeto de manera irrestricta la libertad de expresión. Yo como representante popular y cualquier otro actor político somos unas piñatas durante 3 años y tenemos que desarrollar una piel muy gruesa ante las críticas. Por lo tanto, siempre serán bienvenidas, incluso las destructivas, en aras de la libertad de expresión. Ya los insultos personales a mi familia, a mi madre, ya son otro tipo de cosas que ningún mexicano acepta. Pero las críticas a nuestro trabajo son necesarias y forman parte de la democracia. También es cierto que yo creo que, como decía López Obrador, la vida pública debe ser cada vez más pública. Y nosotros, los representantes populares, no nos podemos ausentar de la ciudad sin dar explicaciones de por qué, sin dar a conocer nuestros motivos y si deben ser de trabajo o no. Por ejemplo, las vacaciones. Yo siempre salgo de vacaciones en la última semana del año.
entre Navidad y Año Nuevo, esa semana rara, difícilmente una persona acude a Palacio Municipal a buscar un regidor. Pero cuando he salido de vacaciones, no he pedido permiso y no he pedido licencia sin goce de sueldo porque tengo la convicción de que todas las vacaciones para cualquier persona deben de ser pagadas. En este caso, fui a hacer una actividad política partidista que me parece positiva para la democratización de nuestro país, particularmente en el norte de México, pero ese no es mi trabajo como regidor. Por eso, moralmente y legalmente estoy obligado a pedir una licencia sin goce de sueldo como lo fue. Obviamente, si hubiera habido una sesión de cabildo ese fin de semana, no me hubiera ausentado, me hubiera quedado. Si hubiera habido una sesión de las comisiones de las que participo, no hubiera ido, me hubiera quedado. En este caso, es verdad que es una de las cosas que más resuenan y sí es notorio que cuando presentamos iniciativas de cualquier tipo, sobre todo legislativas, no se nos da el mismo seguimiento por parte de algunos comentócratas. Los periodistas, los medios de comunicación formales siempre han estado al pendiente de nuestro trabajo, siempre, y nos preguntan y nos hacen los cuestionamientos, críticas o en su dado caso reconocimientos que consideren pertinentes. Pero esto es parte de la democracia y es parte de que tengamos, insisto, una vida pública cada vez más pública. En ese mismo sentido, creo que una de las cosas que me pareció interesante ver es la apertura que tú has tenido sobre los temas que realizas dentro del Cabildo. Un poco, y yo me imagino que, porque como cualquier persona que tiene un perfil público, de repente te da la curiosidad de revisar los comentarios, así como de, bueno, a ver qué está diciendo la gente. Y de repente toparte que la gente te está pidiendo cosas, no sé, agua, baches, temas de la playa, temas de construcciones, temas de... No sé si un poco para ti ¿crees que es más necesario que cada vez la población tenga como más entendido esas divisiones gubernamentales? Porque Totalmente, no, hay cosas que pues obviamente tú como regidor no puedes hacer. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, puedes solicitar, puedes pedir, puedes hacer llamados desde tu puesto y desde el espíritu mediático que has emprendido desde que empezaste en la función pública, pero pues también tiene sus limitaciones. ¿Qué papel tiene que jugar el que como ciudadanos y también como medios de comunicación, porque creo que ese es un error también a veces de los medios de comunicación, de no ser claros sobre ahora sí que qué le toca a cada político? Sí, desde luego, y sobre todo a los servidores y funcionarios públicos. Yo creo que la política, entre otras de sus facetas, es que tienes que realizar pedagogía política. Tienes que tener la capacidad de explicar a la gente cuál es el problema, cuál es la circunstancia que la rodea y proponer soluciones al mismo. Y no se trata de limpiarte las manos o echar culpa. Al contrario, darle información a la gente es empoderar a la ciudadanía. La información es poder. Y mucha gente, si no le dices qué le toca hacer a cada quien, es más fácil para el responsable de cierto tema excusarse. Y así se van pasando la bolita como comúnmente se ha dicho en las calles. Obviamente, como regidor eres un representante popular, el que está más abajo de la pirámide política, pero no dejas de ser un representante. Tienes la autorización, el permiso durante 3 años de tocar las puertas de cualquier nivel de gobierno y dependencia, aunque no correspondan a tu nivel de gobierno ni a tu ayuntamiento, pero puedes tocar las puertas en calidad de eso, de representante popular. Y desde luego que eso hacemos, pero también no puedes permitirte y no se vale darle falsas esperanzas a la gente, aunque muchas veces la misma gente se llegue a enojar. Yo tengo la convicción de no mentir, no robar y no traicionar, y lo primero es no darle falsas esperanzas a la gente, decirle cuál es el camino para atender sus peticiones, resolver sus problemas, atender las quejas de la ciudadanía en sus comunidades, en sus colonias, pero no para echar la bolita, sino para participar con la ciudadanía. Es decir, cuando una persona nos habla de situaciones de agua y drenaje, la gente sabe que eso corresponde al gobierno del estado. El agua es estatal en Baja California desde 1968 y la gente sabe que no es lo que te toca a ti, pero piden acompañamiento. Si ellos quieren sentir que para un representante popular es importante su problema y que al menos tomará una llamada para expresarle a la persona titular de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana que este tema se debe de atender. Entonces, desde luego que lo hacemos y en lo particular, pues yo soy politólogo y mi vocación es hablar de política con la gente y darle herramientas para que sus problemas, sus peticiones sean atendidas por el nivel de gobierno, por la dependencia indicada, que está legalmente facultada para hacerlo, pero eso no significa que no quiera participar ni apoyar en la solución de sus problemas. Claro. Un poco pasando a más allá de la controversia, creo que una parte que me parece interesante del periodo que llevas ya como regidor es que te has enfocado mucho al tema de los espacios públicos.
Sí. la importancia que tienen estos, que obviamente creo que eso también viene de una idea política muy clara, de un entendimiento de la necesidad de dejar atrás esta visión de el espacio público como simplemente un espacio que aún no ha sido privatizado, sino que es un espacio que tiene que ser para todos. Primero que nada, porque creo que es el tema principal con el que hemos platicado en otras ocasiones, Sí. es lo del reglamento de parques. Sí. ¿Por qué es importante que exista una reglamentación dentro del Ayuntamiento de Tijuana sobre los parques y espacios públicos de la ciudad? En primer lugar, porque esa es la atribución del ayuntamiento de acuerdo al artículo 115 de la Constitución. En el artículo 115 se establece cuáles son las tareas que debe de atender un ayuntamiento. Y el atender los parques, las áreas verdes, los jardines, es sin lugar a dudas algo que está señalado en el artículo 115 como responsabilidad del ayuntamiento. Y yo como regidor, como miembro del ayuntamiento, mi tarea es legislar, proponer reglamentaciones que faciliten que el ayuntamiento cumpla con un mejor trabajo de acuerdo a las obligaciones que constitucionalmente le han sido asignadas. Dentro de esas es atender parques y jardines y, debo reconocer, atendiendo un exhorto que presentó el diputado Eligio Valencia ante el Congreso del Estado, en el cual se le pide al ayuntamiento que cree un nuevo reglamento de parques y jardines que no hay, o que se modifique la legislación que actualmente existe al respecto. Mucha gente tiene la impresión que el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, la paramunicipal, el organismo descentralizado llamado SIMPAT, es responsable de todos los parques, porque las primeras 5 letras de su nombre, 6 letras, significa Sistema Municipal de Parques, pero de Tijuana, pero se les olvida la parte de temática. Es decir, el SIMPAT solo atiende al Parque Morelos, al Parque de la Amistad y al Parque de los Sauces. El resto de los parques, jardines que están alrededor de nuestra ciudad, los parques en las colonias, los parques en las comunidades, se encuentra su atención distribuida en distintas dependencias. La Dirección de Servicios Públicos, a través de la Subdirección del INPI, concretamente la del Departamento de Forestación y Panteones, y las delegaciones municipales. Pero yo tengo la impresión que cuando distintas dependencias participan en un mismo problema, generas incentivos para que una le eche la bronca a la otra dependencia, en lugar de dejar en claro quién es él o la responsable del mismo. Y durante este proceso de elaboración de esta propuesta, que aún no hemos presentado, del nuevo reglamento de parques y jardines, pues realizamos distintos foros, al menos uno en todas las delegaciones municipales, uno tras otro. De los cometócratas de derecha o de ultraderecha que me han llegado a atacar durante estas últimas semanas, ninguno lo vi en estos foros ciudadanos. A ninguno le interesó ir a escuchar la opinión de la gente, ni de las asociaciones civiles, que también realizamos un foro especializado para con ellas. Insisto, periodistas, medios de comunicación formales sí estuvieron presentes en cualquiera de las delegaciones y nos han estado preguntando información de cómo va este proyecto. Pero hay otros que ni siquiera les interesó la parte de la chamba. ¿Se entiende? Es lo más pesado. La crítica desde un carro, pues cualquiera puede hacerla. Pero investigar los problemas de la ciudad y sobre todo qué modelo de gestión vamos a tener para nuestros parques y jardines, pues no cualquiera se quiere aventar esa tarea, porque sí es muy laboriosa, pero junto con ello descubres otros temas. Por ejemplo, la ciudadanía nos hablaba de las canchas. Hay muchas canchas en la ciudad que no pertenecen al Instituto Municipal del Deporte. Uno asumiría también que si una cancha es propiedad del gobierno municipal, pues va a estar a su cargo de la atención de ella el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. Más no es así, porque el IMDET, como es un organismo descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, solamente atiende a las unidades deportivas que forman parte del mismo instituto. Pero hay unidades deportivas que no forman parte del IMDET y entonces, ¿quién las cuida? ¿Quién es el responsable de ellas? Y ahorita que estamos en las vísperas del Mundial, pues por eso también nos subimos a ese tema y lo platicamos, porque no está legislado. Hay cientos de canchas deportivas al interior de las colonias populares de nuestra ciudad, en sus cañones, que fueron creadas por distintos gobiernos, pero no son reconocidas por el gobierno municipal, ni por el estatal, ni el federal, y son prácticamente huérfanas en su cuidado. Por eso el estado que guardan, y en muchas ocasiones las que se están bien cuidadas son porque han sido los mismos ciudadanos, las vecinas y vecinos, quienes los han entendido. Misma situación pasa con los centros comunitarios. Hay más de 90 centros comunitarios municipales en nuestra ciudad, muchos muy bien cuidados, otros no tan cuidados, sobre todo porque los gobiernos municipales en general han tenido la idea de que para que la gente tenga la impresión de que están haciendo un buen trabajo, tienes que estar haciendo nuevas cosas todo el tiempo. Una nueva cancha, un nuevo centro, una nueva biblioteca, una nueva casa de la cultura,
pero no se han preocupado por darle mantenimiento a lo que ya existe. Por ejemplo, la Casa de la Cultura en el Cerro Colorado, que se inauguró en agosto del 19 y tuvo que cerrar en diciembre del 19 por fallas estructurales. No por un error, no por un problema, fallas estructurales. Ese edificio no se puede usar, además de que está ubicado en una zona muy rara, rodeado de zonas industriales más que de vecinos y con calles aledañas. Ni siquiera es fácil llegar en transporte público a esa biblioteca. Entonces, tenemos una serie de espacios públicos, canchas, bibliotecas, centros comunitarios, jardines, parques, las mismas calles, banquetas, escaleras comunitarias que no se ven como parte importante de la ciudad cuando en realidad son el corazón mismo de nuestras comunidades. Sí se tiene ese reconocimiento de las escuelas y de sobre todo de los espacios de salud. La gente sí los observa como propios, particularmente las escuelas, pero son igualmente importantes los demás espacios que, como bien señala, son públicos, son de toda la ciudadanía. Es nuestro derecho usarlo, pero además tenemos derecho a tener una calidad en el servicio que prestan. Es una tarea titánica, es una tarea enorme. Tenemos más de 24 bibliotecas municipales oficialmente registradas en la ciudad y todas ellas deberían ser centros, espacios de cultura, de recreación, de convivencia ciudadana. Y eso sí nos toca desde el ayuntamiento y por eso hemos querido participar en estos temas por la razón que comento. Primero, porque viene en el artículo 115, es nuestra obligación. Yo creo que primero atiende lo que te toca y luego lo demás, que esas atribuciones están en el 115. Y segundo, porque creo en lo que decía Henri Lefebvre del derecho a la ciudad. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a vivir en una ciudad segura, próspera, pero también feliz, dinámica, fraterna, porque finalmente aquí es donde construimos nuestros sueños de vida y donde, si el destino nos lo permite, también formaremos nuestra familia. Por eso nos interesa defender estos espacios públicos, porque son de todas y de todos. Y mira, creo que a veces lo que pasa, y qué bueno que mencionas a Lefebvre, es también uno de mis filósofos favoritos. Creo que tiene todo su cuerpo de trabajo, es muy interesante. Justamente creo que a veces el tema del derecho a la ciudad se nos ha ido de las manos porque se plantea la ciudad que queremos, no la ciudad que tenemos y lo que necesitamos hacer para que sea una mejor ciudad. Así es. Lo hablo por el tema de la ciclovía en la canalización de Río Tijuana. Correcto. Yo recuerdo lo fuerte que fue la crítica cuando se inauguró esa ciclovía. Había una crítica real porque también creo que había un sector de la población que no la quería simplemente porque están completamente en contra de la idea de las bicicletas como un modo de transporte. Para ellos, si no es el Tour de Francia, no tiene sentido. Sí. Por el otro lado, había también una preocupación real de los ciudadanos de que iba a pasar lo que terminó pasando por muchas administraciones, que fue, se les olvidó, la dejaron ahí, como que nunca hubo un interés por, no solo por usarla, sino por lo que tú decías, cuidarla, mantenerla. No sé tú cómo ves el tema de ahora se está planteando, qué bueno que se esté recuperando, pero pues obviamente por muchas razones fue un proyecto muy criticado. No sé tú cómo ves, porque también tú próximamente vas a presentar una propuesta bueno, traes un tema que tiene que ver con la canalización de Río Tijuana. No sé tú cómo ves el tema de la ciclovía. Bueno, la ciclovía desde luego se tiene que rehabilitar porque ya existe. Ya hubo un presupuesto ejercido por parte de administraciones pasadas para construirla y sería una irresponsabilidad de este gobierno o de los anteriores o de los que venga el no atender algo que ya existe. Por ejemplo, el sistema educativo municipal no forma parte de las atribuciones de ningún ayuntamiento. El único municipio en toda la República Mexicana, en los casi 2.500, que cuida escuelas, que financia escuelas, es el Ayuntamiento de Tijuana. Hay quienes tienen la idea que deberían de esas escuelas municipales irse al sistema educativo estatal y al federal. Pero mientras eso pasa, se discute, se esté o no se esté de acuerdo, ya están, ya existen, se tienen que cuidar, se le tiene que pagar sus salarios a los profesores, darle mantenimiento a los edificios y atender a los alumnos. Lo mismo con la ciclovía. La ciclovía ya existía y se descuidó y se tiene que atender y este gobierno ya empezó, el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Ismael Burgueño, ya empezó con la construcción. Pero también es necesario señalar que no es únicamente por una idea política o por un acuerdo entre las y los representantes populares que formamos el Cabildo de la ciudad. Es una demanda de parte de la sociedad civil, de parte de la comunidad ciclista organizada, pero también de urbanistas, también de arquitectos y de gente que está buscando impulsar otros modelos de movilidad para nuestra ciudad. En las grandes ciudades del mundo o aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, como Ciudad de México o Guadalajara, ambas gobernadas por partidos políticos diferentes,
tienen infraestructura ciclista, tienen un sistema de bicicletas públicas compartidas. Nosotros aprobamos en la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria ya un dictamen para que se cree este sistema. Fue una iniciativa presentada por la regidora Gina Arana, que no es de mi partido político, y salió de manera consensada en la comisión y estamos esperando que sea enlistada para que sea aprobada en Cabildo. Pero además estamos, junto con el alcalde, proponiendo que esta ciclovía no solamente se rehabilite, sino que se alargue. El proyecto es que llegue hasta el Parque Esperanto y generar un circuito que te permita trasladarte desde la línea de San Isidro hasta el Parque Esperanto de nuestra ciudad. También hay que acrecentar más infraestructura, necesitamos más ciclovías, necesitamos adaptar las calles para lo mismo y que haya bicicletas públicas compartidas. Hay quien dirá, oye, no se puede hacer ese sistema en toda la ciudad, y es verdad. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 16 alcaldías y el sistema de Ecobici está presente en 5 de 16. ¿Por qué? Porque hay otras donde no se puede. Lo mismo aquí en Tijuana. En las zonas donde se pueda, tiene que estar. Y en las zonas donde no se pueda, tenemos que impulsar otros modelos de transporte. Porque el verdadero problema de la movilidad es que nos estamos ahogando en el tráfico y en los carros. Ese es el verdadero tráfico. Hay gente que dice que la bicicleta hace tráfico. No es cierto. Los carros son los que hacen el tráfico. El transporte particular en lo personal. Hay quienes necesariamente tienen que usarlo por distintas razones y todas muy válidas, pero hay quienes podríamos movernos de una manera más cómoda si hubiera un transporte público masivo, colectivo, eficiente, que no hay en la ciudad. Ahorita tenemos un transporte concesionado, pero un transporte público no tenemos. Entonces, eso requerimos construir y desde luego que eso no se puede imponer. Tiene que haber diálogo, tiene que haber plática con la ciudadanía. Hay gente que no está de acuerdo, no porque haya investigado el tema, sino porque tiene una impresión de que no será suficientemente positivo y que debería de invertirse eso en otras tareas. Bueno, hay que darles información, herramientas para que puedan tomar una mejor decisión, pero también no se puede estar construyendo una ciudad únicamente en torno al carro. La movilidad de nuestra ciudad tiene que construirse y apoyarse en torno al peatón. Hay quien dice que eso es retrasar nuestra sociedad, que es afectar. Yo creo que al revés. Las grandes ciudades del mundo, las más prósperas, las que tienen mayor desarrollo, índice de desarrollo humano, son aquellas que han construido su ciudad con base en facilitar el traslado de los peatones de un lado a otro de la ciudad. Y aquí en Tijuana ya estamos dando pasos para avanzar en esa dirección. Mira, creo que es muy interesante y es uno de esos temas que son un poquito más extensos, pero que sí me gustaría tocar, porque pues también al final del día toca también en una de tus controversias. Sí creo que hay un tema de que hay una resistencia que viene desde la comodidad al tema de transporte que no sea el automóvil. Sí. O sea, creo que un poco lo que pasó es, tenemos el tema, por ejemplo, de la nueva ley de movilidad, que es del 2023, si no me equivoco, y que, pues sí, para quienes estamos, o sea, de nuevo, para la gente que sabemos quién es Henry Lefebvre, como que sí teníamos la noción de, ok, esta es una nueva manera en la que se tiene que ver la construcción de nuestras ciudades en todos los sentidos. Y estamos muy en el entendido de que ese es que se admita desde el gobierno que hemos estado haciendo la cosa mal desde el principio. Está bien, me agrada. Pero también veo, por ejemplo, una ciudad como Tijuana en la que hay una gran comodidad que viene con el tema del transporte propio, de los vehículos, de los automóviles. Y un poco me pregunto si dentro de ese proceso, tú hablabas de pedagogía política. ¿Cómo haces para pasar de este entendido en el que el auto es el non plus ultra a tratar de decirle al público, por malo que sea el transporte concesionado, la única manera en la que nos aseguramos de conseguir mejor transporte es usándolo y exigiendo? O sea, ¿cómo dar ese paso? Bueno, primero tienes que predicar con el ejemplo. A mí se me cuestionó cuando cómo me muevo yo. Yo señalé que no iba a ser hipócrita, que al trabajo voy en carro, en mis recorridos en las colonias populares me transporto en ella, pero en mi colonia donde vivo yo me muevo en bicicleta. Si voy al Oxxo por las caguamas del domingo, procuro irme en bicicleta en lugar de carro. Está a 5 cuadras. Hay gente que usa el carro para todo, para ir a las tortillas, para ir a los tacos, para ir a misa. Pero todo lo que puedas hacer en una distancia corta, procura hacerlo a pie o en bicicleta porque es más fácil. Particularmente los domingos, porque como la ciudadanía de Tijuana sabe, los domingos en la Pancho Villa es complicado usar carro por el sobre ruedas. Entonces, todos en la colonia nos movemos ese día de esta manera. Pero además del ejemplo, con políticas públicas que respondan necesidades concretas de la población. Por ejemplo,
La gobernadora Marina del Pilar, a través del Instituto de Movilidad Sustentable, ha inaugurado 2 nuevas rutas de transporte de taxi que lleguen a las colonias aledañas a Santa Fe, tanto a Pórticos como a todas las secciones de esta colonia. Entonces, a la gente, cuando se anunció el programa, pues la gente dijo, oye, es que sí hacía falta, sí se necesita, y más frecuencia, y que sean más limpios, y que sean más seguros. Es decir, podrá haber una reacción inicial negativa o positiva, pero cuando la gente analiza a fondo el problema, reconoce que de verdad es necesario más rutas, más taxis, más frecuencias y distintos caminos para llegar tanto a Playas de Rosarito. ¿Por qué a Playas de Rosarito? Porque les queda a la gente de Santa Fe más cerca a la clínica del IMSS, por ejemplo, en lugar de venirse hasta las 5:10. Y tenemos que vernos, todos los que vivimos en esta ciudad, e incluyo en ciudad a Rosarito, Tecate y Tijuana, porque ya somos una misma zona metropolitana. Entonces, sí, desde luego que con el ejemplo, yo en Palacio Municipal, cuando voy a comer alrededor, me muevo en la bicicleta que tengo en Palacio, sobre todo porque me ahorro el tráfico, la verdad. Me voy por la ruta que te lleva del Chaparral. De ahí ya ves que está la ruta ciclista, te lleva al centro, hace un ejercicio y baja la comida. Pero además del ejemplo, con políticas públicas bien diseñadas, construidas con la sociedad civil, que te ayuden a resolver problemas concretos. Una vez que tienes una política bien hecha y que sirve de ejemplo, se genera un fenómeno de arrastre. Y otras personas en otras partes de la ciudad dicen, oye, esta cobertura de taxis yo la quiero. A mí me ha tocado, por ejemplo, pues como les digo, yo vivo en la Pancho Villa y tenemos servicio de taxis casi 24 horas. Hay otras colonias que no. Claro. Entonces estas colonias dicen, oye, ¿por qué allá sí y acá no? Y esa presión genera que las y los gobiernos respondamos con mayor celeridad a atender esos problemas. Pero sí tiene que ver, es un ejemplo, tienes que notarlo. Decía Santo Tomás, hay que ver para creer, no solamente teóricamente. Entonces, esa es la principal responsabilidad. La mejor manera de enseñar es haciendo, la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Y por eso, si no tenemos políticas públicas que sean exitosas, como pasó tristemente con la ciclovía que se construyó hace años y no se atendió, particularmente la que está sobre el Bordo, pero también creo que la del Benítez, creo que no se hizo bien, creo que se debió haber hecho otra ruta. Yo ya la recorrí la ciclovía al lado de la Lázaro y subí hacia las Américas. Es pesada, porque además desde subida no es tan fácil. Yo estoy en buena condición física y lo pude hacer de corrido, lo presumo, pero no todo el mundo tiene la oportunidad, problemas respiratorios o te cansas y luego tienes que caminar y además las boyas que están en el camino te cortan la vía. Es decir, si la gente ve esa ciclovía, pues es difícil que la apoye. Pero si ve una ciclovía bien hecha, cuidada, atendida, que sí resuelve un tema de movilidad en al menos una zona de la ciudad, por supuesto que generará un mayor respaldo. Sí, no hacer por hacer porque está de moda, sino es porque tiene que tener un respaldo, un proceso de planeación. Y la ciclovía sobre el Bordo es respaldado por el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. Es una iniciativa de ellos también. Entonces, que se supone que es un sector, la iniciativa privada, con el cual la Cuarta Transformación no tiene diálogo y al contrario. Y un buen ejemplo es este proyecto de rehabilitación de la ciclovía. Yo estoy seguro que al finalizar ese proyecto y si también logramos que nos aprueben en el Cabildo el punto de acuerdo que voy a proponer en estos días para renaturalizar el río Tijuana como una estrategia que evite que haya los malos olores que se denuncia cuando uno circula por ahí y sobre todo que le regrese la vida al río de nuestra ciudad, creo que eso va a permitir que más personas apoyen la propuesta de una movilidad alternativa para nuestra ciudad. Qué bueno que trajiste el tema un poquito ya para cerrar, porque sí, a ver, cuando pasó esto de que otro miembro del Cabildo de Tijuana mandó un exhorto a la Conagua para quitar las plantitas. Un poco, pues tú sabes que me llevo bien con mucho compañero de los ambientalistas e incluso sostuve pláticas con ellos cuando realizamos un evento hace algunas 2 meses más o menos. Y un poco lo que platicábamos era... creo que estamos tan acostumbrados a la idea de el río Tijuana como está hoy en día con todo el concreto, que de repente escuchar el decir, bueno, es que el tema no es quitar las plantas, es permitir que las plantas estén sin la necesidad del concreto, como que aún hay como ese proceso de sorpresa. Pero efectivamente, y lo platicábamos antes, es algo que ya se está viendo en otras partes del mundo. Es un proceso que estamos como en el entendido de si no está funcionando la canalización del río, no es porque lo estemos haciendo mal, sino es porque desde un inicio hubo un mal planteamiento. Porque era el paradigma de la época. Encementar todo, llena de cemento, llena de carros. Era el paradigma de ese entonces. Pero por esos problemas que pensamos que se iban a solucionar, únicamente se aplazaron y se incrementaron.
el hecho de que se haya encementado el canal, el río Tijuana, junto con el arroyo La Mar, que eso lo hizo las administraciones panistas, eso generó que el río, en lugar del agua filtrarse, se fuera hacia arriba, cuando la idea es que no se inunden, pero bueno, si no se filtra el agua hacia abajo, pues se va a ir hacia arriba y se va a desbordar. Pero además que se llevara la basura directamente hacia el mar. Y por eso tenemos el gran problema binacional con los Estados Unidos. Hay un senador de California, Alex Padilla, que le está exigiendo a Trump que no apruebe el Tratado de Libre Comercio hasta que no arreglemos el tema del río Tijuana. También es responsabilidad de todas las empresas que están aledañas a la canalización del río. Pero si lo renaturalizamos, si levantamos las losas de concreto paso a paso, porque tampoco puedes hacerlas de un tirón, tienes que medirlas, Claro. eso va a permitir reverdecer el río, combatir la erosión del suelo, combatir la contaminación por la misma filtración que hace un suelo vivo y sobre todo nos va a ayudar a tener una mejor relación con los Estados Unidos al revivir el río Tijuana. Uno cruza o ve el río Tijuana, la canalización desde Tijuana, pero desde San Diego ya no está encementado, ya es un río vivo, ya es un espacio verde. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de combatir la contaminación que con más espacios verdes y sobre todo enfrentar la contaminación del agua con suelo, con plantas, como tiene que hacerse y como ya lo han hecho en otras ciudades del mundo, como comentas, aquí cerca, el río de Los Ángeles, Sí. desde hace años lo han estado reviviendo y quitando losas poco a poco. Muchos lo conocimos por la película de Vaselina, donde hacían la competencia. Y de hecho, el río Tijuana está inspirado en esa canalización en lo que hicieron los gringos hace décadas. Entonces, 1938 fue cuando lo empezaron a canalizar. Entonces, pues estamos revirtiendo una política que era el paradigma de ese entonces, de esa época, pero que en la actualidad ya no hemos descubierto que nunca se debió de haber hecho. Es una propuesta que tienen los grupos ambientalistas. Los políticos no es nuestra tarea ni debe ser inventar el hilo negro. Es retomar las buenas ideas que genera el pueblo, la ciudadanía, la sociedad civil e incorporarlas a la agenda de políticas públicas. Y por eso nosotros vamos a proponer que en lugar de limpiar o recoger las plantas, haya más plantas en la ciudad. Si te fijas, el río Tijuana cuando llegas hacia la presa está vivo. Hay arroyos, hay muchas plantas nativas, fauna también muy importante que hay que proteger. Y eso va a generar que Tijuana tenga una nueva relación con su naturaleza, va a ayudarnos a combatir el cambio climático, a combatir el calor también, a agotar las islas de calor que se están convirtiendo en la zona río y los malos olores por un río que es prácticamente aguas negras, pero sin ninguna filtración natural. Entonces las consecuencias positivas son muchas, pero hay que ir a esa discusión no solamente en redes, en las calles, en las colonias, con la gente. Muchos de los que están en contra de que transformemos la ciudad nunca han dialogado con nadie de la colonia Amparo Sánchez, nunca han comido unos tacos en el refugio o nunca se han dado la oportunidad de escuchar a la ciudadanía en Lomas del Pacífico. Si uno empieza a escuchar a la ciudadanía en sus colonias, en sus comunidades donde están sus problemas, tu perspectiva de cómo debe funcionar la ciudad cambia totalmente. Sobre todo porque ya la haces o construyes o propones una ciudad en torno a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los adultos mayores, a las mujeres que requieren seguridad, en lugar de pensar en grandes construcciones, en los carros, en las inmobiliarias, entre quienes se creen amos y señores de la ciudad, cuando la ciudad es de todos. A ver, nada más para regresar al tema. El punto de acuerdo pasa en el Cabildo, pero esto es un tema que se tiene que ver con Conagua, Sí. con el gobierno federal. O sea, es dar el primer paso. El punto de acuerdo es elaborar un convenio de colaboración para iniciar esta propuesta de renaturalización. Lo que yo creo es, efectivamente, lo que estoy buscando es dar ese primer paso, abrir el tema y que el ayuntamiento le haga el planteamiento a Conagua de, oye, tenemos esta situación y hay esta propuesta para combatir esta contaminación del río Tijuana y renaturalizar el río de la ciudad. Es el primer paso. Para eso hay que hacer el consenso con las y los regidores, el presidente municipal, la síndica procuradora, todas y todos los miembros del Cabildo, pero ese es el planteamiento, un convenio de colaboración con Conagua, donde participe la sociedad civil, los expertos, los técnicos, lo que le saben a esto y que sea, mira, decía Felipe González en su primera candidatura presidencial en España, queremos transformar la sociedad, sí, pero queremos transformarla al ritmo que el pueblo diga. Y lo mismo queremos hacer con el río de nuestra ciudad. Suena como un plan, entonces. Regidor Pablo Ñañez, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo el día de hoy. Gracias, dijo Pablo, y a Círculo Político. Hay muchos temas que tenemos pendientes. Estoy seguro de que te tendremos que tener acá muy pronto para regresar a ellos. Por el momento,
eso es todo por el tiempo que tenemos el día de hoy. A la próxima nos aventaremos un rato más porque Claro que sí. hay de qué. Quiero agradecerle a todos los que nos estuvieron viendo durante esta entrevista. Agradecerles, como siempre, que nos acompañen a Círculo Político BC, el eco de la transformación. Estaremos la próxima semana con más información, con más entrevistas y con todo lo más importante que ocurre en Tijuana, Baja California, México y el mundo. Mi nombre es Juan Pablo Guerra, les agradezco muchísimo. Le agradezco nuevamente al regidor Pablo Ñáñez. Que tengan una excelente tarde.